mayo de 2001. El desierto de Sonora registró temperaturas de 49 grados Celsius. En esas arenas ardientes, la patrulla fronteriza encontró 14 cuerpos. Pero esta no es solo otra estadística. Esta es la historia de los hombres que el desierto nunca devolvió. Se llamaban a sí mismos el Grupo de Altar. 26 hombres que pagaron $2.500 cada uno por una promesa. 3 días de caminata hasta Arizona, trabajos esperándolos en Phoenix y el sueño americano al alcance de la mano. Lo que no sabían era que su coyote, un hombre conocido solo como El Moreno, había mentido sobre todo. No eran 3 días, era una semana de infierno. No había agua suficiente y los trabajos en Phoenix nunca existieron. 12 de ellos sobrevivieron. 14 murieron de sed, calor extremo y desesperación. Esta es la crónica de la travesía más mortífera de ese año, contada por los sobrevivientes que aún viven con la culpa de haber dejado atrás a sus hermanos. Bienvenidos al relato de cómo el sueño americano se convirtió en la peor pesadilla de 26 familias mexicanas. Antes de continuar con esta historia, si te interesa el contenido documental profundo y real, suscríbete al canal y activa la campanita. Este tipo de investigaciones toma semanas de trabajo y tu apoyo nos permite seguir trayendo historias que necesitan ser contadas. La camioneta avanzaba por caminos de terracería que ni siquiera aparecían en los mapas. El Moreno iba adelante con el chofer, mientras los 26 hombres se apretujaban atrás, algunos en la caja de la pickup, otros dentro de la cabina. Jesús Ramos recuerda ese momento. Íbamos callados. Algunos rezaban. Yo pensaba en mi esposa, en que pronto le mandaría dinero para el bebé. El Moreno nos había prometido que en Phoenix ya teníamos trabajo en construcción. $12 la hora. Era más de lo que ganaba en 3 días en Veracruz. Después de 2 horas de viaje, la camioneta se detuvo. Habían llegado al punto de cruce. El Moreno bajó y reunió al grupo. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria de los sobrevivientes. Escuchen bien, cabrones. De aquí son 3 días de caminata. Tienen que caminar rápido, sin quejarse. El que no pueda seguir el ritmo, se queda. ¿Entendido? Traigo comida y agua extra, pero tienen que racionar lo suyo. Nada de estar tomando a cada rato. Lo que el Moreno no les dijo era que el punto de cruce fácil, que había prometido, ya no existía. La patrulla fronteriza había intensificado la vigilancia en esa zona, obligándolos a tomar una ruta mucho más larga y peligrosa. El corazón del desierto de Sonora, conocido por los agentes como el Camino del Diablo. Miguel Ángel Torres, un albañil de 28 años de Oaxaca, llevaba solo 1 galón de agua. El Moreno nos dijo que con eso bastaba, que él traía más en su mochila, que había puntos donde podíamos recargar agua de cisternas escondidas. Todo era mentira. La primera noche caminaron durante 8 horas sin parar. El ritmo era brutal. El Moreno iba adelante con una linterna pequeña y los 26 hombres lo seguían en fila india, tratando de no perderse en la oscuridad. Algunos ya empezaban a quedarse atrás en esa primera noche. Recuerda Jesús. Había un señor mayor, don Esteban, que tenía como 55 años. Cojeaba. El Moreno le gritaba que se apurara o se quedaba. Don Esteban casi lloraba del esfuerzo. Cuando amaneció el primer día, habían caminado casi 30 kilómetros. El Moreno les ordenó descansar bajo unos mezquites escuálidos que apenas daban sombra. El calor comenzaba a subir rápidamente. Ahí empecé a preocuparme, dice Miguel Ángel. Miré mi galón de agua y ya iba por la mitad. Le pregunté al Moreno cuándo íbamos a llegar al punto donde recargaríamos agua. Me dijo, mañana, pero su mirada decía otra cosa. Ninguno de ellos sabía que estaban a más de 80 kilómetros de la frontera. Ninguno sabía que las temperaturas llegarían a 49 grados.
y ninguno imaginaba que algunos de ellos nunca volverían a ver a sus familias. El segundo día comenzó a las 4 de la tarde, cuando el sol empezaba a declinar, pero el calor seguía siendo insoportable. Los termómetros en las estaciones meteorológicas cercanas marcaban 47 grados Celsius. Jesús Ramos ya había terminado su galón de agua. No era el único. De los 26 hombres, al menos 15 ya habían agotado sus reservas. El moreno sacó entonces 2 galones de su mochila y los racionó. Un trago por persona. Solo un trago. Y cuando ese agua tocó mi garganta, sentí que resucitaba, recuerda Jesús. Pero duró 2 segundos. Después, la sed regresó, peor que antes. Es como si el cuerpo supiera que había agua y la exigiera más. La marcha nocturna del segundo día fue un descenso al infierno. El grupo ya no caminaba en formación. Se había fragmentado en 3 grupos. Los más fuertes adelante con el moreno, un grupo medio que luchaba por mantener el ritmo, y los rezagados atrás. Don Esteban, el hombre mayor, estaba en el grupo de atrás. Con él iban otros 4 hombres que también cojeaban o mostraban signos de deshidratación severa. Roberto Mendoza, un campesino de 31 años de Puebla, decidió quedarse con ellos. Yo era de los fuertes, dice Roberto, ahora con 54 años y viviendo en Hermosillo. Podía seguir el ritmo del moreno sin problema, pero vi a don Esteban y a los otros. Vi que necesitaban ayuda. Les compartí mis últimos sorbos de agua. Pensé que el moreno esperaría al grupo completo. No esperó. Cuando amaneció el tercer día, los 3 grupos estaban separados por varios kilómetros. El moreno y los 12 hombres más fuertes habían avanzado significativamente. El grupo medio, con Jesús entre ellos, podía ver al grupo de adelante a lo lejos. Pero el grupo de don Esteban había desaparecido en la oscuridad. Ahí fue cuando empezamos a escuchar los gritos, dice Miguel Ángel Torres. Gritos que venían de atrás. Algunos queríamos regresar, pero el moreno dijo que quien regresara se quedaba, que él no esperaría, que si queríamos morir con ellos, era nuestra decisión. El tercer día, el calor alcanzó los 49 grados. Era mayo, el mes más mortífero en el desierto de Sonora. Los hombres comenzaron a mostrar síntomas graves de deshidratación, labios agrietados sangrando, orina oscura y espesa, confusión mental, visión borrosa. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El moreno reunió al grupo principal y anunció: «Se acabó el agua, ya no tengo más. Si quieren sobrevivir, tienen que caminar más rápido. Estamos a un día de la frontera, pero solo si no paramos». Mentía, dice Jesús, con rabia aún fresca después de más de 2 décadas. Estábamos a 3 días todavía. Él lo sabía, pero necesitaba que siguiéramos caminando, porque si nos quedábamos ahí, todos moriríamos. Prefería que algunos murieran caminando. Esa tarde, 2 hombres del grupo medio colapsaron. Simplemente se desplomaron en la arena. Sus nombres eran Francisco Gutiérrez y Armando Soto. Tenían 29 y 33 años respectivamente. Traté de ayudar a Francisco, recuerda Miguel Ángel con la voz quebrada. Le di sombra con mi camiseta, le hablé, le dije que aguantara, que ya faltaba poco, pero sus ojos ya estaban vidriosos. Murió en mis brazos mientras el sol lo cocinaba vivo. El moreno ordenó continuar. Los muertos ya están muertos. Ustedes todavía pueden salvarse. 14 hombres siguieron caminando, dejando 2 cuerpos atrás. En algún lugar del desierto, don Esteban y su grupo también luchaban por sobrevivir. La noche del tercer día, el grupo se había reducido a 14 hombres. 12 seguían caminando sin saber si avanzaban hacia la salvación o hacia la muerte. Si esta historia te está impactando tanto como a nosotros al investigarla, déjanos un like. Ayuda a que YouTube muestre este documental a más personas que necesitan conocer la verdad detrás de las estadísticas migratorias. La cuarta noche fue cuando los hombres comenzaron a perder la razón.
La deshidratación severa causa delirios, alucinaciones y una sed tan intensa que algunos empezaron a hablar de beber su propia orina. Yo veía luces que no existían, cuenta Jesús Ramos. Veía casas a lo lejos, veía carreteras. Le gritaba a los demás que ya habíamos llegado, que ahí estaba Phoenix, pero era mi cerebro muriendo de sed. No había nada, solo más desierto. El moreno también mostraba signos de desesperación. Su plan había fallado completamente. La ruta era más larga de lo que había calculado, el calor más intenso de lo esperado. Y ahora tenía un grupo de hombres moribundos que apenas podían caminar. Esa madrugada, 3 hombres más colapsaron simultáneamente. Sus nombres: David Reyes, 26 años, José Luis Campuzano, 38 años, y Héctor Peralta, 41 años. Los 3 cayeron dentro de un periodo de 2 horas. Miguel Ángel Torres presenció la agonía de José Luis. Empezó a convulsionar, echaba espuma por la boca, gritaba por agua, pero nadie tenía ni una gota. Gritaba por su madre, por sus hijos. Después dejó de gritar y se quedó quieto. Así nomás. Tenía los ojos abiertos mirando al cielo. El grupo se detuvo. 11 hombres rodearon los 3 cuerpos. El moreno tomó una decisión que dividiría al grupo para siempre. Tenemos que separarnos. Los que puedan caminar rápido vienen conmigo. Llegaremos a la frontera, buscaremos ayuda y regresaremos por los demás. Los que no puedan se quedan aquí y esperan. Era una sentencia de muerte disfrazada de plan de rescate. Jesús Ramos lo supo inmediatamente. Sabíamos que si nos quedábamos, nunca regresaría. Pero también sabíamos que algunos ya no podían dar un paso más. Era elegir entre morir caminando o morir esperando. 7 hombres decidieron seguir al moreno. Los más jóvenes, los más fuertes, los que todavía tenían alguna posibilidad. Entre ellos estaban Jesús y Miguel Ángel. 4 hombres decidieron quedarse. Estaban demasiado débiles, demasiado deshidratados, demasiado cerca de la muerte. Entre ellos estaba Roberto Mendoza, quien había compartido su agua con don Esteban días atrás. No me quedé porque quisiera morir, explica Roberto. Me quedé porque físicamente no podía dar un paso más. Mis piernas no respondían, mi mente empezaba a apagarse. Pensé en mi esposa, en mis 3 hijas. Les pedí perdón en silencio. Estaba seguro de que moriría ahí. El grupo de 7 siguió caminando. Dejaron atrás no solo a los 4 que esperaban, sino también 5 cuerpos que ya nunca se levantarían. Las matemáticas eran brutales. De 26 hombres que cruzaron la frontera, solo quedaban 11 vivos. Y de esos, 4 esperaban la muerte bajo el sol. Mientras caminaba, escuchaba sus voces, dice Jesús. Los que dejamos atrás gritaban pidiendo que no los abandonáramos, gritaban que tenían familias. Uno de ellos gritó que tenía $1000 en su mochila, que se los daría si lo ayudábamos. Pero seguimos caminando. Dios me perdone. Pero seguimos caminando. El 5.º día amaneció con temperaturas aún más altas. Los meteorólogos registraron 49.4 grados Celsius en el desierto de Sonora ese 5 de mayo de 2001. Era una ola de calor histórica. De los 7 que caminaban con el moreno, 2 más cayeron ese día. Carlos Méndez, 32 años, y Raúl Ochoa, 27 años, simplemente se detuvieron, se sentaron en la arena y se negaron a levantarse. Carlos me dijo: ya no puedo más, hermano, recuerda a Miguel Ángel. Me dijo que siguiera, que le dijera a su esposa que lo intentó con todo. Esas fueron las últimas palabras que le escuché decir. Ahora eran 5. El moreno y 4 hombres que se negaban a morir: Jesús Ramos, Miguel Ángel Torres, Fernando Solís y Patricio Gómez. Habían caminado 5 días sin agua, bajo un sol que los estaba matando lentamente. Pero lo que no sabían era que los 4 hombres que habían dejado atrás, esperando el rescate, estaban a punto de protagonizar un milagro que cambiaría todo.
Roberto Mendoza estaba convencido de que moriría. Había pasado 18 horas sentado contra un mezquite, entrando y saliendo de la conciencia. Los otros 3 hombres que esperaban con él ya no hablaban, apenas respiraban. Empecé a ver a mi hija menor, cuenta Roberto. Tenía 4 años. La veía correr hacia mí con los brazos abiertos. Le hablaba, le decía que papá llegaría pronto a casa. Pero era una alucinación. Mi cerebro se estaba apagando. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un sonido que al principio pensó que era otra alucinación, el ruido de aspas de helicóptero. Pensé que estaba muerto y ese era el sonido del cielo, dice Roberto con lágrimas aún ahora. Pero después vi la sombra del helicóptero sobre la arena. Era real. Grité con lo que me quedaba de voz. Agité mi camisa. Los otros también trataron de moverse. El helicóptero de la patrulla fronteriza había estado buscando a otro grupo de migrantes cuando detectó los cuerpos. El piloto, agente James Morrison, reportó por radio: tenemos múltiples individuos en el suelo, algunos móviles, otros no. Necesitamos ambulancias aéreas, ya. En menos de 40 minutos, 2 helicópteros médicos aterrizaron en el desierto. Los paramédicos encontraron a Roberto y otros 2 hombres todavía con vida, aunque en estado crítico. El cuarto hombre, Esteban Vargas, no era don Esteban, otro hombre con el mismo nombre. Había muerto 2 horas antes del rescate. A me pusieron suero inmediatamente, recuerda Roberto. El paramédico me dijo que tenía suerte de estar vivo, que mi temperatura corporal era de 41 grados, que 10 minutos más y mi cerebro habría sufrido daño permanente. Los 3 sobrevivientes fueron trasladados al hospital de Yuma, Arizona. En el camino, Roberto le dijo a los agentes de la patrulla fronteriza que había más hombres en el desierto, muchos más. Describió la ruta, habló del Moreno, dio todos los detalles que pudo recordar. La patrulla fronteriza lanzó la operación de búsqueda más grande de ese año. 5 helicópteros, 40 agentes en vehículos todoterreno, equipos K-9 y la colaboración de autoridades mexicanas. Mientras tanto, Jesús, Miguel Ángel y los otros 3 seguían caminando con el Moreno. No tenían idea de que el rescate ya había comenzado. No sabían que los cuerpos de sus compañeros estaban siendo recuperados. El 6º día, al amanecer, Fernando Solís colapsó. Su corazón simplemente se detuvo. Los médicos forenses después determinarían que murió de un paro cardíaco inducido por deshidratación extrema. Tenía 29 años y había dejado una esposa y un bebé de 6 meses en Michoacán. Fernando era el más optimista de todos, dice Jesús. Hasta el último momento decía que lo íbamos a lograr, que pronto estaríamos bebiendo agua fría y contando la historia. Cayó de rodillas, me miró, sonrió y se desplomó. Así nomás. Eran 4 ahora: el Moreno, Jesús, Miguel Ángel y Patricio. Habían caminado más de 120 kilómetros en 6 días sin agua. Sus cuerpos eran cascarones ambulantes. Patricio Gómez había dejado de hablar completamente, solo caminaba como autómata. Fue entonces cuando vieron algo que parecía imposible, una carretera a lo lejos. No podíamos creerlo, dice Miguel Ángel. Pensamos que era otra alucinación, pero nos acercamos y era real. Una carretera pavimentada. Habíamos llegado a Arizona. El Moreno les ordenó esconderse detrás de unas rocas. Esperaremos a que pase un carro mexicano, uno que nos pueda llevar. Si viene la migra, corremos. Era su plan maestro después de casi una semana de infierno. Pero lo que no sabían era que la patrulla fronteriza ya había bloqueado todas las carreteras de la zona. Estaban buscando específicamente al grupo de Altar. Los agentes tenían descripción del Moreno, sabían cuántos eran y estaban en camino. A las 7:15 am del 6 de mayo de 2001, 3 vehículos de la patrulla fronteriza aparecieron en la carretera. El Moreno los vio primero.
El hijo de puta corrió, dice Jesús con rabia palpable. Nos vio a nosotros, 3 hombres que apenas podíamos mantenernos de pie después de llevarlo seguir durante 6 días, y corrió. Nos dejó ahí para que nos capturaran mientras él escapaba. Jesús, Miguel Ángel y Patricio no corrieron, no podían. Se quedaron ahí de pie mientras los agentes se acercaban. Cuando el primer agente les ofreció agua, los 3 hombres lloraron. Lloré como niño, admite Miguel Ángel. No era por haber sido capturado, era por el agua, era por estar vivo, era por todo lo que había visto morir en ese desierto. Los agentes llamaron inmediatamente a ambulancias. Mientras esperaban, Jesús les contó todo. Los 26 hombres, las muertes, el moreno, la ruta. Los agentes transmitieron la información inmediatamente. La búsqueda se intensificó. Durante las siguientes 48 horas, la patrulla fronteriza encontró los cuerpos, uno por uno. Francisco y Armando, David, José Luis y Héctor, Carlos y Raúl, Fernando, Esteban Vargas. El cuerpo número 10 fue encontrado a solo 800 metros de la carretera. Había muerto a menos de 10 minutos de la salvación. Pero faltaban más. Faltaban don Esteban y su grupo. La búsqueda continuó. Esta es una de las historias más duras que hemos documentado. Si crees que más personas deberían conocer la realidad de la migración, comparte este video. Cada compartida honra la memoria de los 14 hombres que perdieron la vida. La búsqueda de don Esteban y su grupo se convirtió en la más extensa de la historia de la patrulla fronteriza en Arizona hasta ese momento. Durante 7 días, equipos binacionales rastrearon más de 200 kilómetros cuadrados de desierto. El agente James Morrison, el piloto que había encontrado a Roberto, voló más de 40 horas buscando desde el aire. Sabíamos que habían sido 6 hombres en ese grupo, declaró en una entrevista para el Arizona Daily Star. Pues sabíamos que probablemente estaban muertos, pero las familias merecían recuperar los cuerpos. El 8º día de búsqueda, un equipo K9 encontró el primer cuerpo del grupo de don Esteban. Era Martín Salazar, 33 años, campesino de Guerrero. Estaba a 45 kilómetros del punto donde los grupos se habían separado. Había caminado en dirección contraria a la frontera. La deshidratación causa confusión extrema, explicó el doctor Ricardo Hernández, médico forense que examinó los cuerpos. Los hombres literalmente no sabían hacia dónde caminaban. Algunos caminaron en círculos, otros se alejaron de la ruta. Sus cerebros ya no procesaban información correctamente. 2 días después, encontraron 3 cuerpos más juntos. Rodrigo Paz, 28 años, Gabriel Santos, 36 años, y Julio Ramos, 42 años. Habían muerto abrazados, bajo la sombra insuficiente de un palo verde. Las autopsias revelaron que habían sobrevivido al menos 4 días después de separarse del grupo principal. Pero había 2 cuerpos que seguían sin aparecer: don Esteban y otro hombre llamado Vicente López. Las búsquedas continuaron durante 3 semanas más. Nada. Es posible que nunca los encontremos, admitió el coordinador de búsqueda en una conferencia de prensa. El desierto es vasto. Los animales dispersan los restos. La arena los entierra. Hay cuerpos en ese desierto que llevan décadas ahí y nunca serán encontrados. Las familias de don Esteban y Vicente viajaron desde México hasta Arizona. La esposa de don Esteban, Guadalupe, de 52 años, caminó personalmente por el desierto buscando a su marido. No puedo enterrar una tumba vacía, dijo Guadalupe a los periodistas. Necesito saber que está en paz. Necesito traerlo a casa. Caminó durante 3 días con agentes de la patrulla fronteriza. No encontró nada. El caso del grupo de Altar causó conmoción en ambos lados de la frontera. Los medios mexicanos lo cubrieron extensamente.
Las familias de las víctimas exigieron justicia contra el Moreno. Y entonces ocurrió algo inesperado. El Moreno apareció. 3 semanas después de la tragedia, se entregó voluntariamente en Nogales, Sonora. El Moreno fue sentenciado a 15 años de prisión por tráfico de personas y homicidio culposo. Las familias consideraron la sentencia insuficiente. 15 años por 14 vidas, dijo el hermano de Francisco Gutiérrez. Mi hermano valía más que 1 año de prisión. Los 3 sobrevivientes que llegaron a la carretera, Jesús, Miguel Ángel y Patricio, fueron deportados a México después de recuperarse en el hospital. Pasaron 3 semanas recibiendo tratamiento por deshidratación severa, daño renal y trauma psicológico. Patricio Gómez nunca volvió a hablar normalmente. El trauma le causó un trastorno psicológico severo. Murió en 2009 en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. Tenía 47 años. Su nombre real era Jesús Méndez Robles, 38 años, originario de Altar. Tenía antecedentes de tráfico de personas. Las autoridades mexicanas lo arrestaron inmediatamente. Durante su interrogatorio, el Moreno dio una declaración que horrorizó a todos. Yo también soy víctima. El desierto fue más difícil de lo que pensé. No quería que nadie muriera. Hice lo que pude. No mostró remordimiento real. No mencionó a las familias destruidas. No habló de los 14 hombres muertos. Solo se defendió. Cuando leí su declaración, quise matarlo, dice Jesús Ramos. Ese hombre nos mintió desde el principio. Nos llevó por una ruta que sabía era mortal. Nos abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Y después se atreve a llamarse víctima. Miguel Ángel Torres nunca volvió a intentar cruzar. El desierto me quitó algo que nunca pude recuperar. Dice, veo las caras de mis compañeros todas las noches. Los escucho gritar. Carlos pidiéndome que lo dejara morir en paz. Fernando sonriendo antes de caer. Don Esteban cojeando y pidiendo ayuda. Me quitó la capacidad de dormir tranquilo. Jesús Ramos lo intentó de nuevo 2 años después. Esta vez lo logró. Trabajó durante 8 años en construcción en Phoenix, juntó dinero y regresó a México legalmente. No me enorgullece haberlo logrado. Dice, 14 hombres murieron para que yo pudiera comprar un terreno. ¿Cómo celebro eso? No puedo. Roberto Mendoza, el hombre que compartió su agua con don Esteban y fue rescatado por el helicóptero, nunca perdonó haberse quedado atrás. Debía haber seguido caminando, dice con culpa. Y tal vez, si hubiera ido con ellos, habría cambiado algo. Tal vez uno menos habría muerto. En 2003, las familias de las víctimas establecieron un memorial en el desierto, cerca del punto donde fueron encontrados los primeros cuerpos. 14 cruces blancas con los nombres de los muertos. Cada año, el 1 de mayo, se reúnen ahí para recordar. Guadalupe, la esposa de don Esteban, asiste cada año. Coloca flores en una cruz que dice Esteban Morales, paradero desconocido. Sigue esperando que el desierto devuelva a su marido. Vicente López, el otro hombre nunca encontrado, también tiene una cruz. Su hija, que tenía 9 años cuando él partió, ahora tiene 33. Nunca conoció el cierre de tener un cuerpo que enterrar. El desierto de Sonora guarda sus secretos. Algunos cuerpos nunca son encontrados. Algunos caminantes nunca regresan. Y las familias quedan con preguntas que nunca tendrán respuesta. Han pasado más de 2 décadas desde mayo de 2001. El grupo de Altar se convirtió en una estadística más. 14 muertos en un solo cruce. Pero los números no cuentan la historia completa. No cuentan que Francisco Gutiérrez dejó 3 hijos huérfanos, que la esposa de David Reyes dio a luz sola 2 meses después de su muerte, que la madre de José Luis Campuzano murió de tristeza 6 meses después de perder a su hijo. Las estadísticas tampoco cuentan cuántos siguen intentando.
Desde 2001, más de 3.000 personas han muerto intentando cruzar el desierto de Sonora, cada una con una historia, cada una con una familia que espera. Jesús Ramos dice algo que resume la tragedia. No éramos héroes ni criminales, éramos solo hombres desesperados que creyeron en la promesa equivocada. El sueño americano nos costó la vida a 14 de nosotros, y a los que sobrevivimos nos costó el alma. El desierto de Sonora sigue cobrando vidas, las familias siguen esperando, y en algún lugar bajo esa arena ardiente, don Esteban y Vicente López descansan en tumbas que nadie pudo marcar. Esta fue la historia del Grupo de Altar, los exploradores que nunca llegaron, los soñadores que el desierto nunca devolvió. Suscríbete al canal si quieres más documentales investigativos como este. Tenemos una serie completa sobre exploradores fracasados que incluye historias de Sudamérica, África y Asia.